Mi nombre es Mateo Silva. Mi historia no es bonita, ni está llena de suerte, mucho menos es un cuento de hadas. Es la historia de un hombre que se perdió en la oscuridad, se hundió en la miseria, murió, y por un milagro que mi mente aún intenta procesar, volvió. No estoy aquí para contarte una historia de fantasía ni para asustarte. Estoy aquí para darte un testimonio real, una advertencia y la oportunidad de entender lo que vi y lo que aprendí. Durante mucho tiempo, mi vida fue un torbellino de malas decisiones, de vacíos que traté de llenar con lo que el mundo me ofrecía. A los 15 años, mi curiosidad me llevó a las drogas. Al principio era solo un juego de fin de semana, pero pronto se convirtió en una adicción, una dependencia que consumió mi alma y me llevó a hacer pactos que nunca pensé que haría. Las drogas fueron la puerta de entrada a un mundo sombrío, donde empecé a involucrarme con hechicería, rituales y todo lo que prometía poder y placer momentáneo. Me hundí en una espiral de perdición, donde el mal se convirtió en mi compañero y la oscuridad, mi única morada. Ya no me veía como el Mateo que un día tuvo esperanza, sino como un esclavo de las tinieblas, sin fuerzas para luchar, sin ganas de vivir. Me convertí en un adicto, un criminal y, lo peor de todo, un hombre que vendió su alma por algo que no duró. Mi adicción me llevó a un punto en el que ya no tenía a dónde correr. Estaba en el fondo del pozo, con la muerte a mi puerta. Recuerdo una noche, cuando estaba bajo el efecto de una dosis pesada de drogas. Estaba solo, en una calle desierta, con el corazón acelerado y la mente colapsada. Fue entonces cuando sentí algo diferente, algo que no era el efecto de las drogas. Fue una presencia sobrenatural, una sensación de que mi cuerpo estaba siendo arrastrado hacia un lugar que no conocía. Fue el momento en que morí, y mi espíritu fue a un lugar de tormento, un lugar de dolor y desesperación que mi mente no puede borrar. Lo que vi allí, lo que sentí, es la razón por la que estoy aquí. Vi cosas que la Biblia describe, sentí el fuego que no se apaga, sentí el dolor de un alma perdida. Esta historia no es sobre un hombre que se salvó solo. Es sobre la misericordia de Dios, su intervención sobrenatural en la vida de un hombre que ya no tenía salvación. Lo que vi en el infierno y la forma en que regresé es el mayor testimonio de que Dios existe y que Él es el único que puede liberarte de las garras del mal. No estoy aquí para darte un sermón, sino para darte una advertencia. El mundo espiritual es real, y las decisiones que tomamos hoy tienen consecuencias eternas. Mi jornada es la prueba de que no importa cuán profundo hayas caído, el amor de Dios es capaz de alcanzarte, rescatarte y darte una nueva vida. Quédate conmigo y te contaré la historia de un hombre que murió, vio el infierno y volvió para contarlo. Mi infancia fue como la de muchos niños, bautizado en la iglesia, catequesis, pero todo esto más por tradición que por convicción. Mis padres eran buenas personas, pero su fe era algo superficial, guardada para los domingos de misa y las fiestas religiosas. La oración en casa era rara. La Biblia era un objeto decorativo en el estante, y las conversaciones sobre el mundo espiritual eran inexistentes. Crecí escuchando sobre un Dios distante, un Dios que se manifestaba solo en imágenes de yeso y cánticos aprendidos de memoria. Poco a poco, esa fe débil se desvaneció, dejando un inmenso vacío en mi corazón. Me sentía perdido, sin rumbo, y con una sed insaciable de algo más. Veía a la gente a mi alrededor buscando el placer en cosas efímeras, en fiestas, en relaciones vacías, pero nada de eso me llenaba. Sentía que había algo más, algo detrás del velo de nuestra realidad, y mi curiosidad me impulsaba a buscar esas respuestas en lugares peligrosos. Mi primer contacto con el mundo de las tinieblas fue a través de un amigo de la infancia. Él tenía una curiosidad similar a la mía, pero nuestra búsqueda no era por Dios, sino por poder, por conocimiento oculto.
Empezamos con algo inocente, como juegos de mesa con temas de brujería y películas de terror, pero pronto eso se volvió algo más serio. Recuerdo una noche en la que me invitó a una sesión de Ouija, el famoso juego de la copa. Al principio era escéptico, pero lo que sucedió esa noche cambió mi vida para siempre. La copa comenzó a moverse con una fuerza sobrenatural, y las respuestas que nos daba eran aterradoramente precisas. Sentí una energía pesada, una presencia maligna que me llenó y me dio un escalofrío en la espalda. Esa noche entendí que el mundo espiritual era real y que había fuerzas más allá de nuestra comprensión. Lo que comenzó como un juego inocente se convirtió en una puerta abierta al mal. Empecé a investigar sobre hechicería, rituales y todo lo que prometía poder y conocimiento. Mi sed de respuestas me llevó a leer libros antiguos, a buscar información en lugares oscuros de Internet y a conectarme con personas que se involucraban en el mundo de las tinieblas. Empecé a practicar rituales simples, a invocar espíritus y a hacer pactos para obtener favores y poderes. Me convertí en un esclavo de esa búsqueda, y mi vida se convirtió en un ciclo de rituales, de noches en vela en busca de poder y de placer momentáneo. Recuerdo un ritual en el que tuve que sacrificar un animal, y la sangre se convirtió en mi símbolo de pacto con las tinieblas. Con cada ritual, con cada pacto, sentía que me alejaba cada vez más de la luz y que me adentraba cada vez más en la oscuridad. No me daba cuenta, pero mi alma estaba siendo vendida, pedazo a pedazo, a un ser que no tenía piedad ni compasión. En el abismo del ocultismo, la línea entre la cordura y la locura se vuelve tenue. Me adentré en rituales cada vez más complejos y sombríos. Ya no eran juegos de adolescente, eran invocaciones reales, con sacrificios y pactos escritos con mi propia sangre. Recuerdo una noche en la que, en un cementerio abandonado, invoqué a una entidad demoníaca. La atmósfera cambió drásticamente, el aire se puso pesado, el frío era penetrante, y una voz susurró en mi oído, prometiendo poder y conocimiento a cambio de mi adoración. Esa voz no era solo un sonido, era una presencia maligna que me llenaba. Me daba una sensación de euforia y control. Ya no buscaba solo respuestas, estaba sediento de poder, de control sobre el mundo espiritual. Me convertí en un sacerdote de las tinieblas, alguien que mediaba el contacto entre los vivos y el mundo demoníaco. Lo más aterrador no era lo que hacía, sino lo que descubría. Empecé a tener visiones, a ver el mundo espiritual operando en las sombras. Veía demonios en casas, influenciando a familias, causando discordia, enfermedades y adicciones. Los veía arrastrándose por las paredes de las habitaciones, susurrando mentiras en los oídos de las personas, cegándolas para la verdad. Vi cómo se alimentan del miedo, de la tristeza y del pecado. No son seres mitológicos, son reales, y su actuación es calculada, sutil y devastadora. Me di cuenta de que la falta de fe, la falta de oración y el vacío espiritual de las personas eran puertas abiertas para la actuación del mal. Ellos me enseñaron que el poder espiritual está en el ayuno y en la oración. Me mostraron que el ayuno no es solo una práctica cristiana, es una herramienta universal de poder espiritual. En el satanismo, yo ayunaba para obtener poder, para tener contacto con las entidades demoníacas, para debilitar mi cuerpo y abrir mi mente a las revelaciones demoníacas. Vi cómo el ayuno me daba una claridad espiritual sobrenatural, cómo me conectaba más con el mundo de las tinieblas y me volvía más sensible a sus influencias. Recuerdo que una entidad demoníaca me dijo que el ayuno era el arma más poderosa que el diablo tenía para debilitar la carne y fortalecer el espíritu. Pero, al mismo tiempo, me advertía sobre el ayuno cristiano, diciendo que era el arma más poderosa que el cristiano tenía para protegerse y fortalecerse contra el mal. Me involucré en rituales que me llevaron a usar sangre, a hacer sacrificios
y a invocar demonios para que me dieran poder y placer momentáneo. Recuerdo una noche, en un cementerio, con la mente completamente sumergida en las tinieblas, y me encontré con una escena que me impactó profundamente. Vi a una mujer arrodillada en una tumba, llorando. Vi a un demonio arrastrándose alrededor de ella, tratando de tocar su espíritu, pero sin lograrlo. Vi un escudo de luz, una barrera de protección que la oración y el ayuno de esa mujer creaban. En ese momento entendí la diferencia entre el ayuno que yo practicaba y el ayuno que esa mujer practicaba. Mi ayuno me conectaba con la oscuridad, con la perdición. El ayuno de ella la conectaba con la luz, con la salvación. Mi punto de inflexión, el momento en que la luz rompió la oscuridad, ocurrió durante el ritual más importante de mi calendario ocultista. Era el clímax de mi devoción al mal, un ritual de invocación en el que prometía entregar más de mi vida y de mi alma a cambio de un poder aún mayor. La escena era macabra, el círculo en el suelo, los símbolos satánicos, el olor a incienso mezclado con algo putrefacto. Estaba en la cúspide de mi actuación, recitando las invocaciones en lenguas desconocidas, sintiendo la energía maligna pulsar a mi alrededor. La oscuridad era palpable, y me sentía más poderoso que nunca. Fue en ese momento que todo cambió. Una luz que nunca había visto, comenzó a brillar desde lo alto. No era una luz común, era una luz que rompía la oscuridad, que la consumía, que la disipaba como la niebla se disipa con el amanecer. La presencia que acompañaba esa luz era indescriptible. No era la presencia pesada y fría de los demonios que yo conocía, sino una presencia cálida, amorosa y poderosa. Mi mente, acostumbrada al miedo, al odio y a la perdición, no podía procesar esa sensación. El círculo de protección que había dibujado comenzó a agrietarse, el humo del incienso se disipó, y los demonios que estaban a mi alrededor huyeron, gritando de terror. Escuché una voz que no hablaba, pero que me llenaba, que hablaba directamente a mi espíritu. Mateo, ¿por qué me persigues? Te amo y vine a rescatarte. La voz era tan poderosa, tan llena de amor, que me derrumbé. Mi cuerpo, acostumbrado a la adoración de demonios, no podía mantenerse en pie ante la presencia de ese ser de luz. Recuerdo una batalla espiritual que se libró dentro de mí. El mal que me poseía se debatía, gritaba, me arrastraba hacia la oscuridad. Me decía que yo era de ellos, que no había salvación para mí. Pero la voz de Dios era más fuerte. Me decía que mi pasado no me definía, que mi futuro le pertenecía a Él y que la sangre de Jesús era capaz de limpiarme de todo el mal que yo había hecho. Fue un enfrentamiento de titanes dentro de mí, la oscuridad contra la luz, el odio contra el amor. Recuerdo cerrar los ojos y ver un relámpago de luz que cortaba la oscuridad, una imagen de Jesús en la cruz, con su mano extendida hacia mí. Fue un momento de claridad, de revelación. Entendí que el mal que yo adoraba no era un ser de poder, sino un ser de odio y perdición, y que el amor de Dios era el único poder capaz de liberarme. La luz de Cristo confrontó las tinieblas que me poseían, y el resultado fue un dolor inmenso, pero también una liberación sin igual. Caí al suelo llorando, pidiendo perdón, arrepintiéndome de todo el mal que había hecho. Fue el momento en que morí para el mundo y nací para Cristo. Fue un enfrentamiento espiritual que me marcó para siempre y me mostró que nuestro Dios no es un Dios de imágenes, sino un Dios de poder, de amor y de salvación. Con la intervención divina aún fresca en mi mente y el enfrentamiento con las tinieblas dejándome exhausto, sabía que no podía volver atrás. La voz de Dios me había quebrado, pero ahora necesitaba ayuda para reconstruirme. Mi primera y única opción era ir a una iglesia, el lugar que yo, como sacerdote de las tinieblas, había despreciado por tanto tiempo. Mi llegada allí fue vergonzosa, estaba con ropa sucia, mi cuerpo olía a drogas y mi alma estaba marcada por el pecado.
Recuerdo a un pastor, un hombre de edad, con una barba blanca y una mirada de compasión, que me recibió sin juzgarme. No me preguntó sobre mi pasado, sino sobre mi presente, lo que sentía, lo que buscaba, lo que la voz de Dios me había dicho. Fue durante una oración que el pastor hizo por mí que la verdadera liberación comenzó. Puso sus manos sobre mi cabeza y sentí un calor, una energía que quemaba mi piel, pero que al mismo tiempo me daba una sensación de paz. El pastor, con la voz llena de autoridad, comenzó a clamar el nombre de Jesús. Con cada palabra, con cada frase que pronunciaba, sentía el mal debatiéndose dentro de mí. Comencé a llorar, a gritar, a retorcerme en el suelo. Mis entrañas se revolvían y sentí una fuerza maligna, una presencia demoníaca siendo arrancada de mi cuerpo. Fue una batalla espiritual real, un enfrentamiento entre la luz y la oscuridad que se manifestaba en mi cuerpo. Recuerdo una voz demoníaca que hablaba a través de mí, gritando que yo era de ellos, que no me soltarían. Pero el pastor no se intimidó. Continuó clamando el nombre de Jesús, invocando la sangre de Jesús, y con cada palabra, con cada acto de fe, el mal se debilitaba, se debatía y se desesperaba. El momento más memorable fue cuando dijo: «En el nombre de Jesús, ordeno que salgas de Mateo. La sangre de Jesús tiene poder para quemarte y aprisionarte en el abismo». En ese momento sentí una fuerza empujándome hacia arriba y una sensación de vacío, de ligereza, de paz me llenó. El mal había salido de mí y yo estaba libre. Lloré, no de dolor o de desesperación, sino de alivio y de gratitud. La sangre de Jesús, que yo había despreciado por tanto tiempo, se convirtió en mi liberación. Su nombre, que yo había usado para blasfemar, se convirtió en mi refugio y mi fortaleza. Mi transformación no fue inmediata. Salí de la iglesia libre del mal, pero aún con mi mente y mi cuerpo adictos. El proceso de desintoxicación fue doloroso, con abstinencia, alucinaciones y la tentación de volver a lo que yo conocía. Pero esta vez no estaba solo. El pastor, mi nuevo hermano en Cristo, me ayudó, me discipuló y me enseñó a leer la Biblia, a orar y a ayunar. Mi conversión fue un proceso de muerte y resurrección, de abandonar mi pasado y de abrazar mi futuro en Cristo. Lo que aprendí en esta jornada es que la liberación no es un evento, sino un proceso, y que la conversión es una elección diaria de seguir a Jesús, de amarlo y de servirle con todo mi corazón. La conversión no es un pase de magia que borra todos los problemas. De hecho, para mí, marcó el inicio de una nueva e intensa batalla. El diablo, que antes me tenía como aliado, ahora me veía como un enemigo. Las tentaciones volvieron con una fuerza abrumadora. Sentía un deseo profundo de volver a las drogas, de ahogarme nuevamente en la miseria, de abandonar la fe. Las persecuciones también vinieron. Antiguos amigos me llamaban, me invitaban a fiestas, se burlaban de mí por haberme convertido en un creyente. Mi mente era un campo de batalla, con voces que me decían que era débil, que no merecía el perdón de Dios, que no era digno de la salvación. La lucha era real, y yo sabía que no podía vencerla solo. Fue ahí que el discipulado se convirtió en mi ancla. El pastor, el mismo que me liberó, me enseñó a alimentarme de la palabra de Dios. Me mostró que la oración no es un monólogo, sino un diálogo con nuestro Padre. Me enseñó sobre la santificación, sobre la importancia de renunciar al pecado, de morir a la carne y de vivir para el Espíritu. Fue un proceso doloroso de desaprender los viejos hábitos y de aprender a vivir una nueva vida en Cristo. Mi mente, que antes estaba programada para el mal, ahora estaba siendo renovada por la palabra de Dios. Mi boca, que antes estaba acostumbrada a blasfemar, ahora estaba siendo usada para alabar a Dios. Y fue en ese proceso que entendí la importancia del ayuno y de la autoridad espiritual. El pastor me dijo: «Mateo, viste el poder del ayuno en las tinieblas, ahora vas a ver el poder del ayuno en la luz».
Él me enseñó que el ayuno no es solo una renuncia a la comida, sino una renuncia a la carne, una forma de fortalecer nuestro espíritu para la batalla espiritual. Me dijo que el ayuno es un arma poderosa para romper las cadenas del pecado, para acercarnos a Dios, para darnos claridad espiritual y para protegernos de las embestidas del diablo. Yo, que vi el infierno temblar con el ayuno de los satanistas, ahora veía el cielo abrirse con el ayuno de los cristianos. Viví eso, y puedo decirte con toda la autoridad espiritual que Dios me dio. Tu vida no es un accidente, y las batallas que enfrentas no son solo psicológicas o emocionales, son espirituales. El diablo, que yo vi de cerca, no tiene poder sobre ti si estás en Cristo. Pero Él te atacará, te tentará, te perseguirá. Por eso necesitas estar vigilante, necesitas orar sin cesar, necesitas alimentarte de la palabra de Dios y necesitas ayunar. El ayuno no es opcional, es un arma de guerra espiritual. El infierno tiembla cuando un cristiano ayuna, y el diablo no puede tocar a un cristiano que ayuna y que ora. Yo viví eso. Y mi vida es la prueba viva de que la victoria está en Cristo. Las batallas que libré en el ocultismo y la liberación que experimenté me enseñaron una verdad que muchos cristianos ignoran. El mundo espiritual es real y nuestra fe es una guerra. Vi con mis propios ojos cómo el diablo opera, cómo arma sus trampas y cómo usa el ayuno para fortalecer a sus seguidores. Pero, al mismo tiempo, vi cómo Dios opera, cómo Él usa el ayuno y la oración para fortalecer a sus hijos y para destruir las fortalezas del enemigo. El ayuno no es solo una práctica religiosa, sino un arma espiritual que tiene el poder de romper cadenas, de abrir puertas y de conectarnos con el poder de Dios. Yo que vi al diablo alegrarse con el ayuno de sus seguidores, ahora veo el infierno temblar cuando un cristiano se arrodilla en oración y ayuno. Aprendí que el ayuno tiene el poder de destruir fortalezas porque debilita nuestra carne y fortalece nuestro espíritu. Nuestra carne, nuestros deseos, nuestras adicciones son como muros que nos separan de Dios. Cuando ayunamos, rompemos esos muros, renunciamos a la carne y nos volvemos al Espíritu. Es en ese momento que el Espíritu Santo de Dios se manifiesta, nos da claridad espiritual y nos revela su voluntad. Vi cómo el diablo se apoderaba de mí cuando mi carne estaba fuerte, cuando me entregaba a mis deseos y a mis adicciones. Pero cuando yo ayunaba, sentía la presencia de Dios llenándome, dándome fuerzas para luchar, para resistir y para vencer. La Biblia nos dice en Mateo 17:21 que ciertos tipos de demonios no salen sino por medio de oración y ayuno. Yo que vi demonios operando de cerca, puedo decirte que esa verdad es real. El ayuno, aliado con la oración, es la herramienta que nos da autoridad espiritual para expulsar el mal, para romper las cadenas del pecado y para liberar a los cautivos. El diablo no teme nuestra religión, no teme nuestras palabras, pero sí teme nuestra autoridad en Cristo, que se manifiesta a través del ayuno y la oración. Mi vida es la prueba viva de que el ayuno es la llave que abre la puerta del poder de Dios y cierra la puerta de la actuación del mal. Sé que muchos cristianos descuidan el ayuno, lo ven como una práctica antigua o como algo que ya no es necesario. Pero te digo, si hasta el diablo entiende el poder del ayuno y lo usa para el mal, ¿por qué tú, que eres hijo de Dios, vas a ignorar esa arma poderosa? El ayuno es nuestra arma de guerra, nuestra forma de posicionarnos en el mundo espiritual y de declarar nuestra victoria en Cristo. Te desafío a ayunar, a orar, a santificarte, a volverte a Dios con todo tu corazón, a buscar su presencia y su voluntad para tu vida. El infierno tiembla cuando un cristiano ayuna, y tú, ¿vas a seguir débil o vas a posicionarte? Tal vez tú, que me estás escuchando, no te hayas involucrado con el ocultismo o con drogas como yo. Tal vez tu batalla sea invisible, silenciosa.
Tal vez estés viviendo un vacío existencial, una desesperación que las fiestas, las relaciones o el éxito no logran llenar. Tal vez te estés sintiendo atacado, sin fuerzas para orar, sin ganas de leer la Biblia, y tu fe se esté desvaneciendo. Te digo con toda mi experiencia, sé lo que estás sintiendo. Estuve del otro lado, viví la desesperación y la perdición, y sé lo que es tener el alma cautiva y el corazón vacío. Pero también sé lo que es ser libre, lo que es tener el alma llena de Dios y el corazón desbordando de amor. Lo que me sacó de la oscuridad no fue mi fuerza, mi inteligencia o mi voluntad. Lo que me salvó fue la misericordia de Dios, su amor incondicional. Mi historia es la prueba de que no importa cuán profundo hayas caído, cuán sucia esté tu vida, cuán distante te sientas de Dios, su amor es capaz de alcanzarte, rescatarte y darte una nueva vida. No importa lo que hayas hecho, tu pasado no te define. Tu futuro sí, puede ser escrito por Dios. Te hago un llamado, no como un predicador, sino como un hermano que vio el infierno y volvió. No ignores los ataques espirituales. Si sientes que estás siendo atacado, no lo ignores. Si tu corazón te dice que te levantes, que luches, que busques a Dios, no te calles. Tu vida es una guerra espiritual y necesitas luchar para vencer. Tu arma es el ayuno, tu fortaleza es la oración y tu refugio es la palabra de Dios. Si te sientes débil, si estás sin fuerzas para luchar, si estás cansado de vivir en la perdición, mi invitación para ti es la siguiente. Levántate, posiciónate. ¿Vas a seguir débil o vas a posicionarte? Hoy es el día de que te levantes espiritualmente. Es el día de que busques a Dios con todo tu corazón, de que te arrepientas de tus pecados y de que te entregues a Él de cuerpo, alma y espíritu. El infierno tiembla cuando un cristiano se arrepiente y el cielo se alegra. ¿Qué te está impidiendo buscar a Dios con todo? ¿Qué te está reteniendo en la oscuridad? Te garantizo que, no importa lo que sea, Jesús tiene el poder de liberarte. Mi vida es la prueba viva de que el amor de Dios es lo único que puede llenar el vacío de nuestra alma y darnos la verdadera paz. Vuelve a Jesús. Su sangre tiene poder.